Buenas noches, soy Jerónimo Repol, de Editorial Tintable. Estamos muy contentos de participar, digamos, en esta forma mediatizada por las pantallas de la 42ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Quisiéramos agradecer de entrada todo el apoyo, toda la colaboración y la apertura de Esmeralda Murillo, de Álvaro Canseco, de Sandra Vázquez, desde la coordinación de las actividades culturales de la feria, porque, bueno, permitieron que nosotros estuviéramos presentes hoy aquí y que estableciéramos contacto con todos ustedes, y también agradecerle puntualmente a Nathan Castro que desde la operación técnica hace posible esta presentación. Estamos aquí para presentar Teomorfosis 9, Inteligencia Artificial en Contenidos Audiovisuales, y quisiera hacer una breve sinopsis del proyecto Teomorfosis. Es un evento, y una sinopsis y un agradecimiento a quien es nuestro partner en este proyecto. Teomorfosis nace como desde la idea y la operación de Gabriel Torres Espinosa, director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, y tiene más o menos los mismos años que nuestra editorial, que justamente este año cumplimos 10 años. Teomorfosis es un proyecto que se despliega, es un programa de televisión en varias series que se despliega cada año en paralelo y en coincidencia con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y ahí hemos estado nosotros presentes cada año. Digamos, el año pasado no es el primer año que no se realiza Teomorfosis, y como editorial Tintable recoge no la producción, lo que se discute, lo que se debate, lo que se propone en el evento de Teomorfosis, sino, digamos, recoge la producción posterior de quienes participan ahí, en textos con mucho más calado, mayor profundidad, una discusión más estabilizada. Y entonces Teomorfosis, la colección de Teomorfosis de Editorial Tintable llega con este volumen al número 9, una colección que arranca, digamos, por la preocupación central desde el canal de la televisión universitaria de Guadalajara, pública, pensado en la transformación del ecosistema comunicacional y en particular cómo la televisión se venía transformando, pero como conversaremos ahora con nuestro invitado de lujo, Carlos Escolari, a quien presentaré un poco más detalladamente, Teomorfosis en realidad entraña la discusión de la articulación entre comunicación, tecnología, comunicación, pantallas, comunicación y una serie de especies mediáticas que han ido apareciendo a lo largo de la última década o de las últimas 2 o 3 décadas, por supuesto a partir del impacto de la digitalización, de la reticularización que implica Internet y el impacto de la hiperproducción con la emergencia de las redes sociodigitales y otros, cuando decía especies, otras especies como fake news, algoritmos y demás. Teomorfosis comprende, por tanto, una discusión con múltiples voces, donde esas múltiples voces provienen de la academia, por un lado, pero sobre todo también se articulan con voces del entorno profesional, del ejercicio, de la comunicación y de la gestión pública y política de los medios de comunicación y del entorno digital. Es por eso que no hay nadie más indicado para hablar de teomorfosis que Carlos Escolari, doctor en lingüística aplicada por la Universidad. Hoy es coordinador, director del doctorado en comunicación de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, de la cual es profesor de tiempo completo, y es uno de los investigadores más renombrados en el campo de la investigación en medios, comunicación y medios digitales a nivel mundial. Es un honor tenerlo aquí, presente, poder conversar con él. Es un colega, es un amigo, pero también es un autor no solo de este volumen, es un autor que está presente en prácticamente los 9 libros, falta en 2,
Y eso nos permite recuperar desde la experiencia de Carlos en la presentación, digamos, sobre todo en la participación en los eventos de Telemorfosis y en el recorrido de estos 10 años de los libros de Telemorfosis, de la colección de Editorial Tintable junto con Canal 44, que nos ayuda a pensar, y es lo primero que le querría preguntar, que nos ayude a pensar o que nos presente para el público de Ciudad de México y a partir de aquí, en esta lógica de mediatización sin restricciones de lugar ni de tiempo, que presente la naturaleza de Telemorfosis. Carlos, tienes la palabra. Telemorfosis es un evento súper interesante. Bueno, sabemos que es una cosa que pasa en el mes de siempre la primera semana de diciembre, que coincide con la Feria del Libro de Guadalajara. Y bueno, desde mi punto de vista, para mí es casi una válvula de escape, ¿no? Es como ir cerrando el año y yo, o sea, como tú decías, yo creo que 2 veces falté nomás a Telemorfosis, o sea que ya era casi, estaba en la agenda todos los años, este viaje a Guadalajara, que en realidad era un viaje a Guadalajara, pero también a Ciudad de México, y siempre, antes o después, me daba una pequeña recorrida, aprovechaba para ir a alguna universidad, bueno, hacer otras cosas. Pero el año pasado, perdón, el anteaño ya, en el 2019, Silvio Weisbord, este investigador argentino que está en Washington, él saca un libro que habla de el grado de fragmentación que tienen los estudios de comunicación, que se llama la comunicación de post-discipline, ¿no? La post-disciplina. Y él habla justamente de esto, ¿no? Que esto es un mercado persa, ¿no? Porque tenemos infinidad de paradigmas, teorías, algo que Robert Cray ya había anticipado hace 25 años, se siguió profundizando, digamos. Y él deja caer un concepto que yo después lo he utilizado en varios artículos, que es ver la comunicación. Yo recién utilicé la metáfora del mercado. Él dice una zona de intercambio o de tráfico intelectual, una intellectual trading zone, ¿no? Una zona de intercambio intelectual. Y yo creo que Telemorfosis encarna eso físicamente, ¿no? Como evento. Porque, bueno, por un lado está el tema de que confluimos gente que veníamos del mundo académico, científico, y gente que viene del mundo profesional, lo cual ya tiene un valor agregado, no es el clásico congreso de investigadores e investigadoras, sino que uno... y después, bueno, está una presencia muy grande de las universidades, de todo el estudiantado de comunicación de México y de otros países también. Y así que es un ámbito, digamos, de debate muy interesante. Yo creo que cada uno de nosotros viene con su mochilita, con sus conceptos, con sus investigaciones. No sé, un año varias veces vino Juan Piñón desde Nueva York con sus trabajos sobre la telenovela, y venía el colega de Brasil o el colega de Chile, los youtubers de Chile, siempre Guillermo Orozco con sus trabajos más sobre alfabetización mediática, educación y comunicación y audiencias. O sea que es eso, ¿no? Es un entorno donde cada uno, bueno, caía con lo suyo y muy buenos debates, no solo en los eventos televisados, sino obviamente en 4 o 5 días que estábamos juntos de aquí para allá y bueno, y también ahí se daban esos intercambios. Y yo creo que repasando la serie de libros, yo creo que eso aflora muy bien todas esas conversaciones. Y si uno toma distancia, si uno hace un poco un trabajo de distant reading, como dice Franco Moreno, ¿no? Uno puede ver cómo evolucionó el debate en la profesión, pero en la investigación también, sobre todo en la televisión, pero en los medios en general, en los últimos 10 años. Hubo un momento que, bueno, estaba todo el tema digital, los móviles, sobre todo al principio de Telemorfosis, ¿no? Las nuevas pantallas, después entró el tema transmedia, y estos últimos años, bueno, nos hemos ido a temas de algoritmos, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Yo creo que también eso, si uno lo mira desde lejos, puede ir viendo todas estas fluctuaciones en las conversaciones sobre, que ya no es solo sobre televisión, obviamente, es el eje portante, pero es un evento sobre los medios y la tecnología. Sí, sin duda. Ahora, digamos, pero hay temas más ríspidos en esas conversaciones transversales y con esas mochilas distintas, porque, digamos, yo notaba, digamos, en esta lectura del último, ¿no? de inteligencia artificial, que es digamos, un ámbito que nos cuesta, digamos, ¿no? Hay ámbitos que son más fáciles llegar, ¿no? Tú decías, bueno, el ámbito de las narrativas transmedia, bueno, es un ámbito que, digamos, en comunicación más o menos lo podemos controlar,
digamos, depende si uno viene más desde la lógica semiótica o no, pero, digamos, no es un tema extraño, ¿no? La inteligencia artificial es algo que nos desafía, y ahí yo te preguntaría, está bueno, digamos, porque además todos tus capítulos de Enteomorfosis, el último es un ejemplo claro, has jugado con la forma, digamos, también, ¿no? Jugando también y pensando en tu último libro de estas formas breves, ¿no? De la cultura snack. Tu último capítulo sobre inteligencia artificial arrancás jugando, pero en realidad, digamos, finalmente tiene una densidad, digamos, tu texto, porque, digamos, la densidad está en la intención de las preguntas, preguntándole a Siri, digamos, ¿cómo imaginaste esa, digamos, justamente para preguntarle de qué se trataba esto, ¿no? De la inteligencia artificial. No, está bien que toquemos este tema, porque, bueno, los que estamos, y tú lo sabes bien, en el ámbito académico, estamos obligados a escribir los artículos, ¿no? El famoso publish or perish, ¿no? Que estamos obligados a publicar un cierto tipo de artículos que con el correr de los años se han vuelto cada vez más científicos, entre comillas, dicho como estilo, ¿no? Cada vez más asépticos, ¿no? A los que venimos de la tradición latinoamericana, más ensayística, más Jesús Martín Barbero, Canclini de una época. Claro, al querer publicar en ciertas revistas internacionales te obligan a vaciar tu lenguaje, ¿no? A convertirte en un lenguaje aséptico, muy de quirófano, digamos, ¿no? Publicar capítulos de libro te da una cierta libertad, depende de las colecciones. Bueno, en el caso de Enteomorfosis, yo creo que, al menos yo lo vivo como un ámbito muy libre de escritura, ¿no? Si uno ve los dos últimos libros míos, que es Media Evolution o Cultura Snack, juego con el tema ensayístico. Claro, para mí son válvulas de escape. Así como hay una válvula de escape, el viaje a México para ir a Guadalajara a charlar con todo este grupo de gente, también una válvula de escape textual, diríamos, ¿no? De poder pasarme todo el año preparando artículos, proyectos que tienen que estar todos muy sin adjetivos, digamos. Poder participar en esta colección de libros, este libro que se hace anualmente, a partir de las conversaciones que se dieron en Guadalajara, a mí me abre, digamos, me refresca la escritura. Y claro, el año pasado, cuando empecé a trabajar, digo, bueno, tenía todo el material, mis apuntes, los textos que había fichado para hacer mi presentación, mi intervención ahí en el debate, en el panel. Digo, tengo que darle la vuelta de tuerca. Bueno, le voy a dar forma de un diálogo con Siri. Yo el Siri lo tengo acá en el Macintosh, pero si lo he usado ha sido por error, o cuando lo instalé, cuando la primera vez que lo vi hice 2 preguntas y me abrió la Wikipedia, y después nunca más lo he utilizado, digamos que no utilizo las interfaces vocales en mi vida cotidiana. Pero bueno, simulé el diálogo con Siri, pero también unas ciertas malinterpretaciones, ¿no? Digamos que es un modelo de Siri avanzado, casi 2001, ¿no? Un HAL 9000 porque se pone a discutir conmigo Siri. Pero bueno, yo creo que hay un tema en el artículo que, más allá de hablar de hacia dónde está yendo la inteligencia artificial, los diferentes modelos que hay, está la cuestión de que nosotros tenemos que también ahora saber hacer buenas preguntas. Y ese es un tema que va más allá de las interfaces vocales de la inteligencia artificial. Y es un tema que ahora, que desde hace 3 años yo dirijo un programa de doctorado en comunicación en mi universidad, en la Pompeu Fabra, una de las cosas fundamentales es saber hacer buenas preguntas. Un periodista, pero también un investigador, ¿no? Y yo creo que también el interactuar con o este juego que yo planteé de interactuar con una inteligencia artificial, también entraba este tema, ¿no? Que me obsesionó un poco estos últimos tiempos, que era, tenemos que aprender a hacer buenas preguntas. Y sobre todo en un contexto como el actual, ¿no? Tenemos que refrescar las preguntas, porque si uno hace malas preguntas o preguntas viejas, vas a obtener respuestas viejas, digamos. Y además, y si lo llevamos al campo profesional, es cierto, es totalmente cierto, digamos, ¿no? Los que laburamos en posgrados con la construcción de proyectos de investigación, es absolutamente nítido, digamos, cómo las preguntas se añejan, pero se repiten, ¿no? Y se infieren resultados ya desde el momento en que se formula la propia pregunta, es decir, ¿para qué hacemos esta investigación entonces? Justamente, y eso me parece que empata con lo que decías respecto de la forma, de la despolitización del formato científico, que también ha nutrido la forma de construir preguntas, es decir, son cada vez más prolijas, digamos, una preocupación constante por el diseño metodológico, pero en realidad muy poco sobre el para qué, ¿no? Sobre la intencionalidad política de la investigación. Bueno, digamos, pero creo que eso nos puede llevar por otro lado a discutir más
el campo que te ve Morfosis y la inteligencia artificial, pero hay otra arista de lo que planteas con la formulación de las preguntas, que tiene que ver con estos miedos, ¿no? Cuando aparecen estas nuevas tecnologías u otros agentes en el campo, aparecen estos miedos por, digamos, la pérdida de la pertinencia del ser humano, ¿no? Entramos ya en lo poshumano, y entonces está toda la discusión entre si vamos a necesitar periodistas, si es necesario el periodista, el guionista, el director, el productor, etcétera, porque en realidad, digamos, dando ciertas coordenadas específicas o directamente sin dar coordenadas, trabajando algorítmicamente, la inteligencia artificial podría ser la película más o menos que queremos, la nota periodística que más o menos queremos, de hecho se están implementando, ¿no? Entonces, preguntarte por eso, digamos, por la tentación, por el miedo, pero al mismo tiempo, digamos, esta transformación del ámbito profesional de la comunicación, que la inteligencia artificial en realidad lo que hace es desafiarlo, no necesariamente matarlo, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones está teniendo esto y cómo lo trabajás vos, digamos, más allá de tu capítulo, cómo lo trabajás vos en el diálogo con la formación y sobre todo en posgrado, ¿no? Digamos que es donde creo que puede haber como mayor discusión al respecto. Sí, digamos, bueno, pero yo no soy un investigador de la inteligencia artificial en comunicación, tengo colegas que han avanzado un poco bastante en esos terrenos, yo toco bastante de oído en esto, pero yo creo que en sí la inteligencia artificial, por lo menos en nuestro entorno, hoy no está en el centro de las conversaciones, quizá debería estarlo, ¿eh? Ahora está mucho más el tema de algoritmos y datos, que está indirectamente vinculado a inteligencia artificial, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Y esto se plantea mucho a la hora de tesis doctorales, de diseñar proyectos de investigación, toda esta famosa tensión entre lo cuantitativo y cualitativo como que ya se está superando. Hoy prácticamente, en general, casi todas las investigaciones tienen una parte cuantitativa, que después, si uno quiere, la puede llevar al terreno cualitativo también. Yo creo que es eso hoy el gran núcleo o la primera ola de incorporación de conversaciones, de metodología, de lecturas. Nosotros en el programa de doctorado tenemos un evento que se hace en noviembre, antes de Morfosis, que es una semana de la investigación. En el 2020, en noviembre, invitamos online a una conferencia a Sarah Pink, que es una experta en etnografía digital de Australia, pero el año anterior, 2019, invitamos a Richard Rogers, que es el experto en lo que se llama Digital Method, ¿no? Los métodos digitales de la Universidad de Ámsterdam. O sea que un poco, yo están estas dos tensiones, ¿no? Lo cuanti y lo quali que está ahí, pero es un quali renovado, digitalizado, y por otro lado, todo lo que es el tema de, bueno, extracción de datos, análisis, etcétera, etcétera. Ahí hay muchas líneas nuevas de investigación. Dentro del mundo de la comunicación, a nivel internacional, se está gestando un núcleo de investigadores e investigadoras que trabajan con métodos computacionales, ¿no? Sí. Hay incluso latinoamericanos como Carlos Arcilla, que está en España, que está muy especializado en ese tema. Por ejemplo, en la ICA y en la ICA, International Communication Association, ya hay un grupo de interés, o sea que ANTO después puede convertirse en una división de la ICA, orientado a métodos computacionales. Claro, si uno ve lo que pasó en otras disciplinas, por ejemplo en biología, esto empezó como una semilla que fue creciendo y prácticamente se dividió la biología. Hay una biología computacional que no trabaja ni con muestras biológicas, no anda ahí despanzurrando bichos, ni juntando. No. Hay gente que hace investigación sobre ADN con una computadora y base de datos. Y nunca tocó un ser vivo. Es puro teclado y base de datos. Hay gente dentro del ámbito de la comunicación que a lo mejor decía, bueno, a lo mejor algún día esto de métodos computacionales dentro del mundo de la comunicación, a lo mejor se genera como una disciplina propia, todavía no hemos llegado a eso, pero ha pasado en otras disciplinas, ¿no? Y el tema de la inteligencia artificial, bueno, yo creo que está ahí metido, ¿no? Porque obviamente la inteligencia artificial se mueve con los datos, el machine learning, etcétera, etcétera. Yo creo que de todas nuestras profesiones, digamos, vinculadas al mundo de la comunicación, ya se está viendo esto en la publicidad, esto lo enseñamos nosotros en la carrera de publicidad, el tema de, no sé, la compra algorítmica de banners, ¿no? Claro. Esto lo que era la sabiduría del viejo experto en medios que planificaba la campaña con mucho olfato, ¿no? En la época de los Mad Men de los años 60, 70.
Eso se ha ido cuantificando y hoy son los algoritmos y la inteligencia artificial la que te va identificando nichos, ¿no? Claro. A partir de los datos, nuestros datos, ¿no? Que compartimos en las redes, generamos en las redes. En el caso del periodismo está siempre esto, ¿no? De una inteligencia artificial que ya empieza a generar cables de agencia, digamos, ¿no? O sea, para decir que hubo un terremoto de grado 4 de la escala Richter a 5 kilómetros de Santiago de Chile, con epicentro a 5 kilómetros de Santiago de Chile, no hace falta tener un título en comunicación o en periodismo. Entonces, una máquina que se puede, o que esta semana hubo, en un lugar del Pirineo, hubo un menos 34 grados de temperatura, esa información te la puede escribir ya hasta una máquina tonta, diríamos, ¿no? Sí. El tema es qué pasa con lo otro. Yo creo que, bueno, los profesionales van a tener que aprender a convivir con esta tecnología, como los investigadores tenemos que aprender a convivir con ellas. Aprovechar lo que se llama, bueno, todo el periodismo de datos y aprovechar estos tools, ¿no? Que no dejan de ser tools para poder trabajar mejor. Y habrá algunas figuras profesionales que se irán replegando, pero también irán surgiendo nuevas figuras profesionales. Claro. Ahora, en lo que decís me parece también pertinente, digamos, más allá de esta posible escisión en algún momento, quizá, digamos, porque tú también has trabajado justamente no solo, digamos, este vínculo entre lo cuanti y lo quali, como planteabas en lo metodológico, sino, digamos, fuiste uno de los primeros que empezó a plantear y decir, bueno, a ver, digamos, la especificidad de lo digital no tiene sentido, digamos, cuando ya todo es digital, ¿no? Es decir, a partir de ahí, digamos, y nos podemos remontar a tu hipermediaciones, incluso hacer clic, qué sé yo, digamos que en un periodo muy, muy primario del impacto de lo digital, digamos, ya planteabas la articulación de lo digital, digamos, la arbitrariedad de la separación con el offline. Nos pondrían en la ruta de la dimensión política del trabajo intelectual, respecto de qué es lo que nos estamos preguntando, porque justamente, digamos, que pasa cuando uno, digamos, interroga, digamos, a Castells, ¿no? Finalmente, digamos, Castells después de la trilogía llega al poder, o vuelve al poder. Y él dice, no, para mí siempre fue el poder el foco. Quiero decir, creo que, digamos, esta pertinencia y necesidad de explorar lo digital con métodos y con preguntas propias, no deja de interrogarnos respecto de las viejas preguntas estructurales, ¿no? Un poco como diría, digamos, ya que había citado a los latinoamericanos, como decía Smukler, ¿no? ¿Estamos mejor? No sé si estamos mejor, ¿sí? Y entonces ahí me parece que entra esta forma de construir las preguntas, que es donde la inteligencia artificial no sé si nos alcanza, ¿no? Creo que es una herramienta, como tú dices, fundamental, que pueden ser soluciones, digamos, también, digamos, que no teníamos acceso de otra manera. Uno se puede quejar con los algoritmos y decir, bueno, en realidad el algoritmo, digamos, y entrar en la lógica del control y la manipulación, pero en realidad nos permite acceder a una cantidad de información inimaginable hace nada, 10 años, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, digamos, creo que nuevamente el centro, y es algo que también está en tu obra permanentemente, como tú decías, esta obsesión por las preguntas y la obsesión por la conversación. Entonces, me parece interesante cómo lo planteas. Pero preguntarte entonces en esta idea de la generación de preguntas y de la conversación, ¿qué capacidad real hemos tenido, digamos, tú que tienes una perspectiva más amplia a nivel mundial de la investigación, realmente nos hemos logrado desde el campo de la comunicación articular una mirada y un proyecto multidisciplinar, o en realidad hay escarceos, coqueteos, pero finalmente estamos en un campo muy fragmentado, pero con una mirada disciplinar, como tú has jugado varias veces, decir, bueno, los franceses, ahí están, ¿no? Siguen estando ahí, seguimos leyendo a Foucault, digamos, y a Barthes y compañía, y la multidisciplinariedad parece estar muy alejada, y cuando pienso en lo multidisciplinar, pienso más allá de las ciencias sociales, ¿no? Como tú planteabas, la biología, digamos, la informática, no sé, bueno, a partir de ahí jugar. ¿Cómo ves ese panorama? Porque a mí me parece que ahí no estamos, me parece, en un lugar bastante precario todavía, ¿no? Sí, cuando hablamos de que los estudios, la investigación y comunicación es fragmentaria,
alguien podría llegar a pensar que esto alguna vez fue algo unificado y nunca fue así. Ujú. Si uno ve la investigación en la primera mitad del siglo XX, claro, había investigadores europeos que venían del psicoanálisis, otros venían de formación más marxista, materialista, y el cruce de eso dio como resultado la Escuela de Frankfurt. En Estados Unidos había gente que venía de ciencias políticas, de sociología, de psicología, bueno, era una ensalada, y nunca hubo algo unificado. Yo siempre reivindico un poco, bueno, y creo que esto también en hipermediación lo había puesto, cuando Miquel de Moragas, ¿no? Él hablaba de la bidisciplinariedad, la la transdisciplinariedad. Bueno, claro, mezclar todo, ¿no? Es imposible, sale un collage. Sí. Lo que él reivindicaba, y a mí me parece interesante, era la bidisciplinariedad, por lo menos decir, bueno, si vamos a profundizar, por ejemplo, la biosemiótica, o lo que hizo Humberto Eco entre semiótica y ciencias cognitivas, ya conocer una disciplina a fondo es imposible. Pero, por ejemplo, si uno ve muchas de las obras más interesantes publicadas en los últimos años, vienen de gente que, bueno, el hecho que un premio Nobel de Economía lo haya ganado un psicólogo, o no me acuerdo, sí, el de Kahneman, ¿no? Y el que hizo el libro Pensar lento, pensar rápido. Pensar despacio. O sea, vemos gente que trabaja en economía y en psicología de la percepción, ¿no? De la toma de decisiones. Yo creo que ahí se puede, digamos, sacar petróleo, ¿no? No mezclando 28 disciplinas, pero bueno, hay que ir viendo cosas. Y después también cruce de metodología, seguramente, ¿no? En ese sentido, si uno repasa la historia de las ciencias, en los últimos 2 siglos ha habido una progresiva avance de los métodos cuantitativos, seguramente. Esto es muy claro en psicología y ahora está creciendo mucho en comunicación. Nosotros, bueno, en América Latina venimos de una tradición muy cualitativa, muy interpretativa. Si uno presta atención a las grandes tendencias mundiales de la investigación científica, hay que ver de acá a 100 años. Claro. Si, digamos, si no triunfa el Mario Bunge, ¿no? Como pensamiento Sí. científico tradicional, duro, ¿no? Pero ese proceso, ese avance se ha visto. Si uno compara los trabajos de hoy de la psicología y la economía, era muy diferente hace un siglo. Sí, sí. No, y en ese sentido, digamos, también pensar, digamos, en este otro ámbito tuyo, que es el de la semiótica y las narrativas, digamos, ¿no? Cuando nos fascinamos y hacemos entrar a la agenda el Big Data y el algoritmo y la inteligencia artificial, está bien, pero, digamos, eso no supone olvidarnos de este otro, digamos, universo, digamos, ¿no? En realidad, digamos, se suman, son complementarios, iluminan zonas de los procesos de comunicación radicalmente distintos, ¿no? Tenemos, me parece, en esta tentativa, como vos decís ahora, decir, quizás dentro de 100 años el cuantitativo y el formato artículo, digamos, triunfó, ¿no? Yo creo que ya triunfó, digamos, ¿no? Creo que si uno mira incluso la propia academia latinoamericana, digamos, muy distante también en esta revisión histórica de lo que pasaba en los 70s y 80s, digamos, ¿no? Radicalmente distinto, ¿no? Yo ahora, digamos, por otro trabajo estaba revisando comunicación y cultura y ahí prácticamente no hay bibliografía en la revista, ¿viste? Son algunas notas al pie, el resto son ensayos, ¿no? Súper potentes, pero ensayos, ¿no? Y hoy eso no pasaría una primera revisión ni siquiera del robot, ¿no? Que recibe el artículo. Entonces, desde esa perspectiva me parece que hemos, digamos, transitado hacia otro lugar, no sé si mejor, pero hemos transitado hacia otro lugar. Pero entonces preguntarte por esta complementariedad, digamos, ¿cómo lográs, digamos, si querés como para ir cerrando, articular estas nuevas ventanas, estos nuevos focos de la agenda con esos otros intereses que a vos te han ido formando y que han ido formando parte de tu agenda de investigación, ¿no? ¿Cómo conciliar esas dos cosas sin tener la sensación de que uno se queda afuera del barco, ¿no? O del avión, o del... Se puede ver lo que hacen, por ejemplo, los arqueólogos, ¿no? Que los arqueólogos utilizan mucho el Google Satellite, ¿no? O el Google Earth para ver desde arriba el territorio. Y a lo mejor uno viendo desde la larga distancia, ¿no? Puede detectar algo raro. Puede ver un ángulo recto o bajo el agua en un campo verde, ¿no? Ve un tono diferente de verde, claro. A lo mejor uno va caminando por ahí y no lo ve. Si uno hace una foto aérea de muchos kilómetros cuadrados, pueden aparecer cosas y así se han descubierto templos mayas, por ejemplo, ¿no? Uno
hace la gran foto, gran angular o si preferís de satelital, detecta patrones, de eso va el Big Data también, ¿no? Detectar patrones, cambios, continuidades, diferencias, y dice, acá puede haber algo. Y ahí va el equipo y excava, ¿no? Esa sería, yo creo, la complementariedad entre, podríamos decir, una de las posibles complementariedades entre un quanti y un quali, ¿no? A nosotros el Big Data hoy nos sirve para tener una fotografía muy grande, redes sociales, lo que sea, ¿no? Detectar patrones, cosas que a lo mejor es el bosque y el árbol, ¿no? Que a lo mejor viendo el árbol no veíamos todo el bosque. Hoy podemos ver el bosque, detectar cosas y ahí sí entrar con nuestros instrumentos más tradicionales, semióticos, entrar en eso. Una de las tesis que yo dirigí acá sobre que tenía este tipo de combinación era justamente esto, ¿no? Era un análisis de las conversaciones en España durante un mes, después seleccionar los grandes temas transversales que había y después hacer un análisis más de tipo semiótico retórico, por ejemplo. Francisco López del Castillo, un chico que terminó la tesis hace 2 años, que él trabaja en una empresa incluso que hacen extracción de datos, de redes sociales, de blog. Bueno, él juntó datos de prensa online, redes sociales, de qué se hablaba en España durante un mes. Vio los grandes temas, fue el mes que murió Humberto Eco, incluso, que tenía un pico, Humberto Eco fue trending topic, digamos, y a partir de ahí, claro, él era un investigador, hizo solo la tesis, hizo un corte, vio que eran los temas, grandes núcleos de mayor discusión, de conversación, y ahí entró con todo un arsenal de análisis discursivo, etcétera, etcétera, y retórico, por ejemplo, el uso de las metáforas, etcétera, etcétera, ¿no? Si hubiera sido un equipo de gente más grande, hubiera bajado el listón y hubiera incorporado más textos, ¿no? Pero claro, creo que la tesis de José Tomasena sobre booktubers que defendió el año pasado, un trabajo también excelente. Él empezó haciendo un mapeo de quién eran los booktubers en español, comentarios, o sea, descargó datos de las API, ¿no? De YouTube, y después a partir de ahí fue haciendo análisis del discurso audiovisual y etnografía, que incluso incluyó la autoetnografía porque él mismo armó un canal de YouTube, ¿no? Sobre booktubers. O sea que se pueden combinar las cosas. Todo depende siempre de las preguntas de investigación, ¿no? Habrá preguntas que son estrictamente quanti, o se responde con métodos quanti, y habrá preguntas que se responden solo con métodos quali. Y después habrá otras cosas que tenemos que integrar. Y yo, bueno, tenemos que empezar a decir, yo solo trabajo en quanti, yo solo trabajo en quali, me parece que eso va a ir perdiendo sentido, ¿no? Es parte de la mochila de cualquier investigador o investigadora. Ya, para cerrar la conversación, vos decías que otra de las aristas que, digamos, y quizás fue la primera que estuvo como muy centrada en Metamorfosis, fue la articulación pantallas-redes, ¿no? Y redes móviles, ¿no? Ese universo que parece estar, digamos, si lo miramos desde la economía política, Plan Mandig, ¿no? Ha estado sumamente, digamos, en este proceso que Tim Wu señalaba, ¿no? Justo, o que nos anticipaba. Esto se va a cerrar. Bueno, realmente está bastante cerrado. Aparece alguna especie nueva cada tanto, como TikTok, pero, digamos, bastante cerrado. En ese campo de discusión, la articulación, pantallas y redes sociodigitales, justamente uno de los focos de discusión en los últimos años, que también Metamorfosis abordó, ha sido esta idea de la posverdad y del fake news, ¿no? Que en realidad nos traslada a un campo de orden de filosofía política, ¿no? Entonces, ese me parece uno de los desafíos significativos en términos del orden democrático de nuestras sociedades, pero también un desafío para pensarlo desde el campo académico, de cómo abordar esto, porque también hay una suerte de simplicidad en el abordaje de la fake news y de la posverdad, y por otro lado hay una suerte de utilización de esas dos herramientas, de estos dos conceptos, por los propios medios para deslegitimar todo lo que pasa en redes, o como en este momento, digamos, estamos asistiendo, cosa que ya ha asistido en otro momento, esta tensión entre la regulación, la libertad de expresión. Es decir, aquí hay una cantidad de aristas que me parecen significativas. ¿Cuál sería tu perspectiva en este orden? Porque me parece que es uno de los órdenes políticos asociados a la comunicación más significativo también de la agenda de los últimos años, ¿no? Sí, como decíamos en ese momento, cuando se discutió esto en Metamorfosis, las fake news existieron siempre. El otro día, cuando estaba leyendo, en la época de la colonia, estamos en el 1500, 1600, incluso un poquito más para nuestro tiempo, la corona española hizo creer que se había
tapado el Estrecho de Magallanes. Hizo correr la voz entre los marineros, ¿no?, de que se había obturado el Estrecho de Magallanes. Así los piratas ingleses, los corsarios, no se metían por ahí e iban por el Cabo de Horno, que era mucho más difícil para pasarlo, ¿no? Claro, o sea, era una fake news geopolítica total, ¿no? Había una lucha por el territorio, por las riquezas de América Latina, y bueno, esto hacían correr bulos para que los otros dieran una vuelta y se naufragaran en el Cabo de Horno. Bueno, o sea que esto no es para nada nuevo. Claro, lo nuevo es realmente el circuito, la circulación, dirían nuestros amigos veronianos de Buenos Aires, ¿no?, y de Rosario. Sí, sí. El tema de la circulación, la producción siempre hubo. El tema que la circulación hoy es, las redes son el caldo de cultivo ideal para que circulen estas fake news. Sabemos que hay fake news que tienen un objetivo claramente político, de a lo mejor influir en una elección, ¿no? Y después hay fake news que buscan el clickbait. Esto quedó muy claro en la campaña de Trump en 2015-16. Había usinas de fake news en Europa del Este que descubrieron que si ponían noticias falsas de Hillary Clinton, la gente iba y cliqueaba. Entonces a ellos no les importaba que ganara Trump o que perdiera Hillary Clinton. Querían clickbait para facturar en las redes. Y, claro. O sea, es un fenómeno que tiene una dimensión política, una dimensión económica, está toda la dimensión semiótica, evidentemente, el debate sobre la verdad, que digamos que no es precisamente nuevo. Yo creo que lo realmente nuevo es la velocidad y la fase esta de circulación, ¿no? También hay un detalle de las interfaces, esto lo habla la Shoshana Zuboff en su libro sobre el capitalismo de vigilancia. Hay todo un filón de la investigación psicológica que la gente en Facebook y otras redes lo domina perfectamente, que han descubierto que el gesto o vertical el gesto de pasar historias se convierte en un gesto adictivo, uno quiere más, ¿no? Incluso lo han equiparado al gesto de la máquina tragamonedas, que en Las Vegas lo tienen muy, muy diseñado para que la gente se pase horas dándole la palanquita y pierda todo su dinero, ¿no? Como que había similitudes entre este tipo de gestualidad. O sea que como cualquier otro fenómeno, es multidisciplinario, diríamos, ¿no?, esto de la fake news. Pero bueno, yo creo que acá también es impensable un sistema semiótico de semiosis social, como diría Verón, sin fake news o sin mentiras, digamos, o medias verdades, o lo que prefieran, ¿no? Eso es también acá tenemos que aprender a convivir con esto. Entraría a jugar también la alfabetización mediática, que la gente también sea más consciente a la hora de darle al dedito o compartir cosas, ¿no? Son muchas fórmulas, pero bueno, yo creo que es parte de este ecosistema. Claro, para cerrar la conversación y agradecerte también, digamos, en este desfase horario que tenemos, digamos, que hayas tenido este tiempo para conversarlo, ¿no? Digamos, sobre diferentes temas, porque fue una conversación abierta, planificada de esa manera. Preguntarte un poco en tu derrotero, en este camino que va de hacer clic, hipermediaciones, pasando por la transmedialidad, las interfaces y este juego, como tú dices, este descanso hasta llegar a la cultura snack. ¿Dónde está, digamos, tu camino en este momento? Porque, digamos, ha sido, digamos, no una suerte de reemplazo, sino de ir incorporando conversaciones, y en ese sentido ha sido también una puerta de entrada para muchos otros a estas conversaciones, ¿no? Recuperar, digamos, sin manías, la ecología de la comunicación y con ella McLuhan y compañía, ¿no? A un terreno de conversaciones que estaba, digamos, muy alejado, quizás por muchos peros más políticos que teóricos y metodológicos, ¿no? Pero has ido incorporando otras herramientas a la conversación, y en ese sentido preguntarte dónde estás o digamos, cómo estás trabajando en este momento a partir de todas esas puertas de entrada, ¿no? Sí, yo tengo un problema, digamos, no sé si es un problema o no, que yo no puedo estar muchos años investigando lo mismo. Yo admiro a investigadores e investigadoras que están a lo mejor 20, 30 años, no solo en comunicación, en otras áreas, trabajando un problema, una cosa. Yo no puedo estar haciendo eso. Pero tampoco significa que voy, digamos, o descartando o voy dando violentos golpes de timón. Si uno ve en hipermediaciones, sobre todo al final de la parte más teórica del libro,
cito, no me acuerdo, no sé, a Jesús Galindo y termino hablando del modelo ecológico, etcétera, etcétera. O sea que también ahí ya esto de pensar en red, un modelo ecológico, estaba prácticamente, podemos decir que las cosas que yo he hecho sobre ecología de los medios, casi una continuación de hipermediaciones, ¿no? Estaba esta idea ahí. El concepto de interfaz lo vengo trabajando de los años 90, mi tesis doctoral en el 2002 sobre interfaces, bueno. Narrativa transmedia fueron casi 10 años de investigación, en hipermediaciones fueron los primeros lugares que yo hablé de narrativa transmedia y el proyecto Transmedia Literacy terminó en 2018, fue casi un poquito más de una década y ahora me estoy alejando de ese tema, no es que lo abandono totalmente, pero me voy alejando porque me interesa trabajar todo lo que es ahora, bueno, seguir con el tema de interfaces y el tema de evolución de los medios, que lo veo un poco como el complemento de la ecología, ¿no? El tema evolutivo, que es lo que estoy trabajando hoy. Tenemos los proyectos que hoy tenemos sobre el tema de plataformas están en esa, ver a las plataformas como si fueran interfaces, redes de actores, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho esto, bueno, sí, hoy mi trabajo está concentrado, si tuviera que decir 2 o 3 palabras clave, te diría interfaces, evolución, tema de plataformas también. Como he citado mucho McLuhan o he hecho el librito Media Evolution, que tiene mucho de es el masaje, mucha gente se piensa que yo, digamos, soy un McLuhaniano acérrimo. Sí, pura cepa. Claro, y para nada, o sea, yo en McLuhan retomo muchas cosas, reivindico mucho el espíritu, y después hay otras cosas que no utilizo, por ejemplo, a mí que eso, por ejemplo, la división entre medios caliente y frío nunca siempre me dejó más bien frío esa oposición, cuando tengo colegas que vienen de la semiótica y la han utilizado mucho, por ejemplo, ¿no? Lo mismo me pasó, por ejemplo, con Umberto Eco, ¿no? Que yo viví muchos años en Italia, mi tesis tenía mucho de Umberto Eco y es un autor que siempre voy a admirar, pero no es que uno compra, o sea, esto vale con cualquier autor. Sí, uno podría comprar el paquete completo, pero yo creo que es aburrido. En estos últimos meses he estado de pandemia, he estado releyendo y leyendo cosas de Bourdieu, incluso lo tengo por acá al lado. Salieron el libro en castellano, salió el libro con las clases de Bourdieu, ¿no? El curso de Psicología General. Es un libro de 600 páginas, primer volumen salió. Falta el primer volumen. Son los cursos allá por el 80, 81. Y es muy interesante porque me hacía acordar, bueno, ya el título es un curso de Sociología General, es el curso de Lingüística General de Saussure. O sea, está pensado, lo han hecho sus discípulos esto también, porque sale después de su muerte, son desgrabaciones, tiene mucho de lacaniano por el discurso oral, y digamos, poder leer ese libro y meterse en las clases de Bourdieu, y hay cosas de Bourdieu que me fascinan y otras que no comulgo para nada. Claro. Pero bueno, uno siempre va dialogando con autores vivos o estos clásicos y va sacando cosas. Y yo creo que eso también nos enriquece a todos. Lo importante tampoco es hacer justamente una lectura, llamémosla crítica, a distancia, qué nos sirve, qué no nos sirve, hasta dónde llegó, y sobre todo entender la época también, ¿no? De dónde venía toda esta gente, de cuáles eran los modelos teóricos de los cuales ellos querían escaparse. Por eso no es casual que Bourdieu hable de capital simbólico, que hable de campo, de fuerzas, etcétera, etcétera. Venían escapando de un marxismo muy duro, muy soviético, digamos, que tenía que no podía seguir hablando de lucha de clase, infraestructura y superestructura, ¿no? Entonces se tuvo que inventar los campos, los capitales, y bueno, yo creo que eso fue un salto, y yo creo que en cierta forma también puede ser un lastre eso, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo creo que mantener una actitud así abierta con los textos y los diferentes autores y autoras que uno va recopilando a lo largo de las lecturas. Buenísimo, Carlos. Nada, cerrando con la lectura, y digamos, también ahí tu diálogo con Chartier, ¿no? Y esta historia de la lectura, digamos, que también es otro pasaje tuyo, insisto, digamos, ¿no? Esta bibliofilia. Fue muy raro ese diálogo. Sí, ¿no? Fue muy raro ese diálogo porque, claro, Chartier yo lo empecé a leer en el 90, o sea, hace 30 años yo leía a Chartier. Era un tipo Messi, ¿no? Un gurú ahí, uno que le hacía ovaciones. Y claro, un día viene Gediza y me dice, mira, tenemos esta colección de diálogos, ¿qué te parece? Bueno, y claro, nos juntamos ahí, Chartier habla un castellano perfecto, yo me había repasado, hice los deberes, él también, porque había leído mis cosas, claro, que había sentido hablar de algunas de mis cosas, pero no había leído así. Y fue un diálogo, después lo pulimos mucho en postproducción, porque yo creo que, claro, como había una diferencia generacional inclusive, claro, corría el riesgo de que él quedara como el viejo defensor de la pluma y el papel, y yo corría el riesgo de quedar como el joven
acrítico que compra todo lo digital. Y como que esto está en la entrevista, ¿no? Como que los dos nos escapábamos de nuestros respectivos lugares previstos, si se quiere, por una cuestión generacional, ¿no? Pero Sí. y así todo hubo un momento que cada uno retoma su lugar, ¿no? Claro. Pero bueno, fue medio raro todo, ¿eh? Sí, porque habían, digamos, tipo lo reverencio tanto y no tenía tanta confianza con él, no sé, qué sé Claro. yo. Si yo te digo un Jesús Martín Barbero, claro, a lo largo de los años muchas veces he ido a su casa, nos hemos cruzado en conferencias, hemos charlado, hemos ido a comer juntos. Por más que hay Sí, una te diferencia sentás de otra generacional, manera. había un acercamiento, o con ustedes, con Néstor Claro. en México, ¿no? En cambio, con este señor es la primera vez que yo me sentaba con él en una mesa, ¿no? Después de haberlo leído 30 años, entonces, bueno, costó también derretir un poquito el hielo, ¿no? Sí. Porque tiene también un diálogo con Bourdieu también, ¿no? Digamos, tiene un texto ahí que dialogan los dos, también Sí. ríspido, ¿no? Me Bueno, parece. pero ahí Habría que conocerla, estaban en el claro, mismo, tete a tete. digamos, eran Sí, colegas, digamos, incluso generacionalmente, digamos, de otra cosa. en el mismo espacio, Y sí. sí. Pero bueno, eso es lo lindo, por ejemplo, cuando uno relee ahora estos textos de Bourdieu, estas clases, a veces en nota a pie de página te dicen a quién está criticando, ¿no? Dice, esto hace Te tira referencia el porque bocado. justo inmediatamente fulano había publicado tal libro y Bourdieu le dedica, en su clase hace una referencia y le da caña, ¿no? Pero no lo nombra. Otras Claro. veces sí lo nombra, ¿no? Y ahí Sí, se sí. detectan, por ejemplo, bueno, en esa época había mucha la pica con Bruno Latour, que empezaba a emerger. Latour criticaba mucho justamente estos conceptos muy heavy de Bourdieu. Pero bueno, Estructurado, es muy claro. interesante, muy interesante. Ahora he leído y releído mucho a Latour también estos últimos 2 años y me lo encuentro muy interesante. Y otras Sí, cosas un no, tipo ¿eh? interesante. Su obra, toda. Pero digamos que Bueno, brinda un soplo de aire fresco en las ciencias sociales. bueno, Carlos, nada, nos hemos comido casi una hora. Así De que no, dos bueno, horas que sigo agradecerte. hablando, ¿qué querés? Sí, ¿qué querés? Digamos, no, invitar básicamente a la lectura de Teomorfosis como puerta de entrada, ¿no? Digamos, como puerta de entrada para la generación de preguntas, diría yo, que creo que es un poco la síntesis de la conversación, ¿no? Sí. Y es donde está la fertilidad de lo porvenir más que de lo pasado, pero digamos también revisitando, digamos, justamente estas trayectorias y estas tradiciones que nos permiten dar, ¿no? Entonces, Carlos, nada, agradecerte mucho otra vez, digamos, la complicidad siempre, ¿no? Con el proyecto, con Teomorfosis en particular, y para seguir conversando. Gracias por la posibilidad de charlar un rato y bueno, recomendar este libro. Cada año Termofosis saca una foto del estado de la investigación, no solo en televisión, sino también en medios. Y bueno, buena lectura. Gracias. Y así llegamos al final de esta transmisión. La conversación podríamos haber seguido múltiples derroteros. Lo cierto es que Teomorfosis es una puerta de entrada para múltiples conversaciones, es una red intertextual que nos lleva a muchos autores y a muchos libros, y queremos hacerle la invitación a que, bueno, accedan a través de nuestra página a los lugares donde se está distribuyendo, las vías por las cuales pueden acceder al libro, www.tintable.com.mx, www.tintable.com.mx, y agradecer finalmente a la Feria del Libro, el espacio que nos abrió y la posibilidad de comunicarnos con los lectores, los históricos y los que están por venir. Muchísimas gracias y ojalá que sigan incrementando la participación en estos espacios para el mundo editorial, pero también para el mundo de la cultura y de la comunicación. Gracias.